Identidad indígena y multiculturalidad en América Latina. Las culturas indígenas, con sus propias identidades, tradiciones, costumbres, organización social y cosmovisión, nunca tuvieron un lugar en el proceso de construcción de la nación en América Latina. Es más, las políticas indigenistas estatales de los años 40 fueron diseñadas para integrar o asimilar a los indígenas. Las teorías del cambio social y la construcción de la nación que predominaron en las ciencias sociales durante más de un siglo son desafiadas hoy por los nuevos movimientos sociales de los pueblos indígenas y sus ideales políticos. El acuerdo de paz que el gobierno y los insurgentes revolucionarios firmaron en Guatemala en 1996 y que puso fin a una guerra civil de 30 años, incluyó en sus términos temas de cultura y los derechos de los pueblos indígenas. De acuerdo con estimaciones recientes, los indígenas de América Latina llegan a unos 40 millones, representando más o menos el 10% de la población total de la región. En dos, en dos países, Bolivia y Guatemala, los indígenas son mayoría, mientras que en otros, como lo son Ecuador y Perú, conforman cerca del 50% de la población. En México, En México vive el mayor número de indígenas, que se concentran fuertemente en el centro y el sudeste del país y representan el 12% total de la población. Las estimaciones también varían en cuanto al número de pueblos indígenas existentes. La destrucción de las culturas indígenas. El siglo XIX trajo la independencia y un sistema jurídico y político en cuanto marcó en la mayoría de los países los pueblos indígenas fueron reconocidos como ciudadanos. No obstante, la, ex- la expansión del capitalismo agrario y la modernización de la economía no supusieron beneficio para los indígenas. Legalizaciones especiales a menudo ponen a los pueblos indígenas en desventaja en relación con el resto de la sociedad, aun cuando algunas leyes tienen carácter protector y tutelar. Los cambios desde el año 50. La pobreza y desigualdad económica explican gran parte del subdesarrollo y el atraso de los indígenas latinoamericanos en relación con el resto de la sociedad. Pero existe un problema más profundo. Los indígenas han sido siempre víctimas de racismo y discriminación por parte del resto de la población, instituciones e incluso el Estado. Los pueblos indígenas, las culturas y las propias identidades, costumbres, organizaciones y cosmovisión nunca tuvieron lugar en el proceso de construcción de la nación en el que se embarcaron las élites latinoamericanas a comienzos del siglo XIX. Las Naciones Unidas se interesan por los pueblos indígenas. Las Naciones Unidas comenzaron a interesarse por los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas en los años 50. También por esas fechas, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, publicó un informe sobre las condiciones de vida de los pueblos indígenas en los que se aprobó la Convención 107 para la protección de los indígenas y los pueblos tribales en los países independientes. En los años 70, la Comisión de Derechos Humanos Nacionales Unidos presentó un informe sobre la situación de los pueblos indígenas y a los comienzos de los 80 creó un grupo de trabajo sobre este tema. El surgimiento de las organizaciones indígenas en las últimas 3 décadas puede ser considerado tanto una causa como efecto ocurrido en la esfera pública con respecto a los pueblos indígenas en América Latina. En los años 70 y 80, un febril proceso de organización y movilización llevó al surgimiento de varias asociaciones indígenas en el ámbito local.
así como artículos a nivel regional y nacional. Numerosas organizaciones creadas en los años 60, consolidadas sus actividades en los años 80, muy pronto lograron salir del capullo de las actividades centradas en la comunidad, a las que se intenta limitar a menudo en los proyectos de desarrollo. Algunas organizaciones indígenas son la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la América Ecuatoriana, la Asociación de Desarrollo de la Selva Peruana, el Consejo Regional Indígena de Cauca, y etc. A mediados de los años, existían varios cientos de asociaciones de todo tipo y forma, organizaciones locales, intercomunales y regionales, grupo de defensa de intereses estructurales formalmente, eh, ligas y uniones, alianzas internacionales e internacionales. Las organizaciones indígenas han transportado también las fronteras nacionales, desarrollando actividades a nivel internacional en América Central, del Sur, y los activistas indígenas intentan crear organizaciones regionales tradicionales con distintos tipos de variedad. Antes de que sea demasiado tarde, tenemos que comenzar a hacer un cambio, puesto que como resultado las organizaciones indígenas y sus defensores promueven la creación de una agenda mundial para la defensa de los pueblos indígenas. Antes que sea demasiado tarde. Uno de los temas de esta agenda es el derecho a las tierras y el reconocimiento de sus propios territorios en vista de que las comunidades indígenas en América Latina han estado tradicionalmente vinculadas a la posesión de la tierra como recurso productivo básico. El derecho de los pueblos a la autodeterminación es entendido por las organizaciones indígenas mayormente como el derecho a la autonomía local y regional, y nunca ha sido interpretado como un derecho a la sucesión o sensación de estados nacionales existentes. Los pueblos indígenas de América Latina no ni buscan ni exigen la sucesión de los estados nacionales, luchan por los derechos humanos, pero por más derechos individuales iguales, exigen para todo el resto de la población indígena, así para poderse consolidar más. En América Latina ha ocurrido y seguirá ocurriendo cambios políticos al respecto, el reconocimiento de una ciudadanía multicultural y la participación igualitaria de los indígenas como colectividad diferente. Puede ser logrado dentro del marco de las sociedades democráticas, siempre y cuando todos pongamos de nuestra parte y podamos seguir proporcionando cierto apoyo a las comunidades indígenas, así para todos acabar en una convivencia sana en todos los aspectos, libre de discriminación y libre de cualquier tipo de racismo.